¿Cómo estás? Bienvenida, que estoy muy feliz de que hayas podido aceptar mi invitación y Muchas también gracias. estoy muy feliz de poder hablar contigo sobre estos maravillosos temas con respecto a los animales de poder. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Yo también estoy aquí muy contenta y lista para las preguntas. Súper. Bueno, yo siempre me pongo un poquito nerviosa, pero una vez que ya vamos dando, ya ahí nos relajamos un poquito. Ok, perfecto. Bueno, queridísima, cuéntame un poco sobre ti, especialmente para todos aquellos que no nos conocen mucho y que puedan saber un poquito de la valiosa persona que eres y también de toda la contribución que estás haciendo con toda la sanación que tú impartes, que sé que son varias técnicas, pero no sé, para saber un poquito más de ti, quizás cómo llegaste también a esta información y cómo llegaste a ser sanadora también. Bueno, en concreto con respecto a lo que es el tema de los animales de poder, pues lo primero que me gustaría comentar es que pues soy súper fan de los libros, soy muy lectora y pues gasto mucho tiempo y dinero en la lectura. Y he leído pues muchos libros precisamente sobre los animales de poder y, y los animales en general, sobre su zoología, cómo son, dónde viven, qué hacen, todo ese tipo de cosas, detalles, y aparte de pues ver documentales, que eso casi lo hacemos todos, ¿no? Pero todos los amantes de animales al menos, pero casi nadie se mete pues justo a esto de las bibliotecas, a las librerías, a ver libros antiguos sobre animales, que es pues una de mis cosas favoritas. Y bueno, también comentar que mi papá es veterinario y cuando éramos chicos, pues él tenía un establo, le decimos aquí en México, con vacas, ¿no? Y, y, Buenísimo. y entonces, pues sí he tenido contacto desde niña también con animales y me gustan mucho. Y pues eso ha desembocado también en que yo profundice en este tema del día de hoy, que es el tema de los animales de poder. Sí, yo también lo amo. Conozco muy poquito, creo que podríamos conocer aún más. Creo que igual hoy en día no se conoce mucho sobre el tema de los animales de poder o hay una especie de conceptos medios culturales que no nos permiten quizás tener una conexión más directa con ellos y también el espacio que ellos se merecen, que yo creo que ellos en realidad se merecen un espacio importante, al igual que todos nosotros en el fondo. Pero por ejemplo, eh, porque yo también tengo entendido que, claro, que también haces terapias como con respecto con los sueños, que bueno, eso es otro tema que me gustaría hablar en algún momento futuro contigo, otra invitación sobre eso, pero es algo que también los animales de poder se pueden manifestar. Yo, de hecho, creo que tengo un par de sueños en mi vida recurrentes con algunos animales. ¿Y cómo es esta conexión? Bueno, ya estamos casi entrando ya en el tema de fondo, pero ¿cómo los animales nos pueden ayudar a través también o sea, en qué medios nos pueden ayudar? O sea, en qué momento, cómo nosotros podemos como interactuar con ellos. Bueno, para empezar también me gustaría comentar que todo este tema de los animales de poder es algo característico de, pues ahora sí que de América, concretamente de América del Mm. Norte y pues también de América Central en Perú. Entonces, yo esto lo supe después cuando ya empecé a buscar cosas sobre los animales de poder y pues encontré, por ejemplo, que en Canadá, en Estados Unidos y en México se utilizaban y se consideraban de diferente forma. Entonces, había, por ejemplo, en México, en el sur, la costumbre de que si una persona, una mujer iba a parir, alrededor de su casa se hacía un círculo de harina o de arena, algo así, y el primer animal que, pues justamente a la hora del parto, dejara sus huellas en ese círculo, se consideraba pues el animal guía de esa persona. Entonces, pues normalmente eran animales de compañía de los humanos que no, los conocemos
pero si ocasionalmente bajaba alguno pues extraño, un jaguar o algo así, ya se pensaba entonces que el destino de ese niño o niña pues no iba a ser el común, sino iba a pasar algo diferente con su vida, ¿no? Entonces, pues había unos códigos simbólicos para esto, aquí en el sur de México, de esta forma. En Estados Unidos, pues había formas oraculares de saber qué animales te acompañaban, y el chamán o la chamana le daba una bolsita a la persona que iba a conocer sus animales de poder, y esa bolsita podía tener, por ejemplo, colmillos, garras, alguna parte del cuerpo de un animal o algo simbólico para él o ella, como puede ser unos caracoles, si era algo de mar, o conchitas, no sé, ¿no? Y entonces así es como se sabía, dependiendo de qué es lo que salía de esa bolsita o la configuración de cómo salía, ahí pues se daba la información. Y en Canadá, por ejemplo, se venía de clanes que pertenecían a ciertos animales, ¿no? Y se creía que ese grupo de personas provenían efectivamente pues de esos animales de alguna forma, ¿no? Y a veces en algunas culturas hay tres animales, como en Perú, que hay el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha, que son como tres mundos diferentes y cada uno representado por un animal distinto, ¿no? El animal de abajo es el del Uku Pacha, es la serpiente. En el centro hay el puma y arriba el cóndor. Entonces cada uno pues tiene especialidades diferentes para ayudar a las personas, según si requieren, como en nuestros términos diríamos, bajar al inframundo o subir al cielo o estar aquí en el plano material físico, ¿no? Y pues así, o sea, cada uno tenía sus formas diferentes de trabajar con ellos y sus propios códigos de cómo conocerlos. En otra parte de México eran por la fecha de nacimiento, dependiendo cuándo habías nacido, pues te tocaba la influencia de cierto animal o no, tal vez de una flor o de una planta. Entonces, pues así son diferentes las formas de trabajar con ellos en la antigüedad, ¿no? ¿Y qué pueden hacer por nosotros ahora? Pues un poco eso es a lo que yo me dedico, como a modernizar, digamos, estas tradiciones para darles un contexto actual de utilización ritual, oracular, también a este tema de los animales de poder. Súper. Y, por ejemplo, entonces, para ver que todos podamos como entender más o menos como los animales de poder, ¿qué es lo que entendemos por qué son, en el fondo? ¿Vendrían siendo como energías que nos vienen como, con los que nosotros podemos comunicarnos para quizás conectar con sus fuerzas, con su simbología? Eh, o eso es lo que yo estoy como tratando de entender. Pues es que también, como te digo que hay diferentes formas De de verlo. contactar con ellos, también hay diferentes concepciones de qué son, ¿no? Por ejemplo, algunos piensan que hay el gran espíritu, sobre todo en Norteamérica, en lo que ahora es Estados Unidos, y ese gran espíritu se fragmentó en todos los animales y humanos que hay, ¿no? Entonces, el animal de poder vendría siendo como, pues, un fragmento de la sabiduría de ese gran espíritu que puede guiar a las personas a través de, pues, ahora sí que los animales individuales, ¿no? Y, por ejemplo, ahora en lo que sería la psicología transpersonal, pues lo veríamos como una parte del inconsciente de la persona que uno proyecta sobre determinado animal, y ese animal funciona como un símbolo para la persona porque pues es un modelo de conducta en el sentido de ser un arquetipo que nos guía, ¿no? Por ejemplo, pues el lobo tiene fama de líder, ¿no? Claro. Un lobo es como un líder de una manada porque pues así es como se conforman ellos. Entonces, si te dicen, eres un lobo, pues
y lo hacen en sentido positivo, puede referirse a eso, ¿no? Que eres un líder. O al contrario, ¿no? Como eres un depredador sanguinario o eres un lobo malo, Claro. que te vas a comer a la caperucita. O sea, todos tenemos así como, pues, unos referentes simbólicos ya propios o culturales acerca de los animales, y eso también se puede aprovechar, pues, desde el punto de vista de la psicología transpersonal para trabajar con los animales como arquetipos, ¿no? Y otras culturas directamente dicen pues que se trata como, bueno, también para decirlo en nuestros términos, sería como la inteligencia colectiva de toda la especie, ¿no? Y que esa especie pues ha vivido a través de muchos individuos y aprendido diferentes cosas, y todo eso está de alguna forma en algún almacén de Claro. inteligencia, y que nosotros pues podemos recurrir a ese almacén de inteligencia y pues descargarnos, digamos, información o sabiduría. Y otros más, pues directamente piensan que son espíritus, ¿no? Y que tú puedes comunicarte con el espíritu de ese animal y ese animal te puede compartir su fuerza, sus poderes o su forma de ver las cosas, no sé, muchas temáticas distintas, ¿no? Dependiendo de la cosmovisión de quien te comunica esto, ¿no? Claro, y también de la geografía al final, como tú comentas, como va a depender Sí, mucho también de dónde arraiga estos conceptos en una cultura determinada. sí, Y bueno, yo sé que hay muchas tribus que todavía sostienen mucho estas como de alguna manera, más que, o sea, logran como de alguna manera como honrar y mantener todavía en el tiempo en su cultura de poder honrar y comunicarse o también usar la energía o entender la energía del animal de poder. Pero yo igual me surge la duda de que si el animal de poder, ¿cuál es la diferencia entre un animal de poder y un tótems? O por ejemplo, hay animales de poder que son más, creo que son más permanentes que otros. Bueno, creo que hay una gran diversidad, pero si la ligamos directo a un poco como a lo que tú como haces de terapia, quizás podríamos ahí quizás sacar algunas luces de también cómo lo ves tú y cómo también nos podemos, o sea, se puede hacer esa comunicación o esa sanación. No sé si será como más que una sanación o una comunicación. De hecho, ahí hay una pregunta que aprovecho de hacerte también entre líneas. pues yo creo que es las dos cosas. Y bueno, todo esto que a grandes rasgos comenté sobre otras culturas, yo hice como mi propia interpretación oracular contemporánea para encontrar estos animales, ¿no? Para una persona, estos guías. Entonces, pues lo hice a través de esto que es el juego de los animales de poder. Y también lo tengo. Qué Me bien, encanta, ¿no? Sí. pues justo tiene una cajita en la que vamos a encontrar adentro un libro y unas cartas, ¿no? Son 54 cartas. Entonces, pues yo lo sistematicé de una forma en que tú tienes 3 animales que te acompañan toda tu vida hasta que cumples 52 años, y entonces ahí puedes sacar otros 3, porque aquí en México a esa edad se consideraba pues que primero era difícil llegar, ¿no? En esas épocas. Pero si sí llegabas, ya eran como tus vacaciones de la vida y ya podías Claro, dejar las responsabilidades que tenías antes y hacer jubilación, otras cosas. claro. Entonces, pues basada en esa idea, yo puse esta condición en el juego, porque pues en un juego cada uno pone sus reglas, el que inventa el juego, ¿no? Entonces, inspirada en todo este background que no es mío, que pues es ahora sí que transgeneracional, yo puse esta regla de 3 animales que te acompañan toda la vida. Entonces, eso sería el equivalente pues a lo que se conoce como el animal de poder que te guía, ¿no? Entonces, en este caso, pues serían 3, uno para, pensando también en lo que les comentaba de la sabiduría peruana,
pues el que nos conecta con el supramundo, el inframundo y el mundo material, ¿no? Y luego hay otros que, pues yo les llamo los guías temporales o los acompañantes temporales. Y esos, pues, las reglas del juego se sacan cada solsticio y equinoccio. Por lo tanto, pues nos acompañan 3 meses. Y durante 3 meses nos ofrecen algún consejo o pues su sabiduría para que podamos apoyarnos en eso, por lo que sea que estemos transitando en esos 3 meses, nos pueden apoyar, ¿no? Ya sea como pues, siendo nuestros modelos de conducta, o si utilizamos pues estas cartas a través de un consejo que nos dan cada uno como esto, como aliado temporal. Súper. Yo de hecho, ah, Perdón, me quedo ahí en el tintero 2 cosas, lo del tótem. El tótem pues justamente es una figura tallada en madera que se hacía en Canadá para que quien llegara como visitante viera como la genealogía de dónde procede esta tribu, y entonces estaban ahí tallados en este tótem los animales de procedencia de la tribu. Y luego hay otra palabra que se usa en México que es el nahual, ¿no? Que alude más pues justo a esta energía o este espíritu del animal, y que también se usa como equivalente a veces de tu animal de poder, ¿no? súper. Y, por ejemplo, ¿por qué 54 cartas? Así como por la duda. Porque, por ejemplo, a mí me pasó una vez que, bueno, soy canalizadora, estoy igual aprendiendo, o sea, del 2019 que estoy como canalizando, pero soy nuevita, creo yo. Ah, no, no tan nuevita, pero, pero, por ejemplo, me ha pasado de que cuando he canalizado, me topo con algunos animales y por ejemplo, me llama la atención de que hay algunos animales que efectivamente no están como en el juego, pero igual uno puede obtener información porque hay, como tú dijiste, hay mucho simbolismo, hay mucho, y los simbolismos va a depender mucho de cómo la persona eh, toma ese simbolismo, porque por ejemplo, un gato negro quizás para mí es algo totalmente distinto a un gato negro de otra persona, o no sé, por ejemplo, una cucaracha, etcétera, como que hay ciertas cosas que al final como que uno, es como que dentro de uno estuviesen todo el tiempo las respuestas con respecto a esta conexión. Pero ahí voy un poquito, regreso, porque si no me estoy yendo por las ramas, regreso a la pregunta de por qué 54 cartas y algunos animales que no están ahí. Pues ahora sí que fue por el azar, porque precisamente hay muchísimos animales y yo dije, ay, a ver, pues voy a hacer este juego y necesito definir cuáles son los animales que de alguna manera pues van a participar aquí en el juego, y entonces hice papelitos con los nombres de todos y escogí al azar pues algunos, dije autoelíjanse los que quieran trabajar en este proyecto, y fueron 53. Pero pues justamente como hay estas páginas en el libro de la zoología de cada uno, hay un apartado en donde yo hablo de los enemigos de la especie, y ahí siempre estábamos los animales, porque o les contaminamos sus terrenos o se los quitamos o los tratamos con crueldad o mil barbaridades. Y entonces yo quise añadir ya voluntariamente al humano como animal 54 para que nos viéramos en esa dimensión de mega depredadores que son de las demás especies. Sí, a mí me pareció muy interesante, de hecho, que figurara el ser humano, y porque yo igual, personalmente, yo creo que somos parte de como de una especie como animal de alguna forma. Tenemos también nuestro instinto, tenemos ciertas similitudes igual. Entonces, primer como juego de oráculos donde yo veo que agregan, quizá hayan otros, o sea, no digo, o sea, no conozco todos los juegos del mundo, pero me refiero a que es muy difícil, o sea, hasta el momento no me había topado con ningún otro que incluyera al ser humano.
Y bueno, hablando un poco sobre eso, ¿qué nos podrías como quizás contar sobre también la tarjeta del ser humano en este juego de animal? Pues no, yo también estuve así y sigo estando interesada en ver oráculos y cosas sobre animales de poder y nadie incluye al humano como animal porque Sí. precisamente somos muy separatistas y decimos, Mm. ellos son animales y nosotros no, cuando no hay línea. Sí, yo creo que todos estamos unidos, de hecho, con todas las especies, no solo con los animales, creo yo, pero me costó, o sea, de hecho, me llamó mucho la atención y me encantó que estuviese el humano aquí, De en hecho, este juego. justo en la India han declarado a los delfines personas no humanas, ¿no? Entonces ya ¿Mm? estamos como, pues, empezando a abrir esa cajita en la que nos estábamos separando Mm. de las Qué demás bueno. especies, ¿no? Y ver, pues, nuestra animalidad, ¿no? Y eso es lo que Sí. más quise yo, pues, destacar en el libro, ¿no? Porque igual está tal cual la zoología con cómo viven, dónde viven, de qué se alimentan los humanos, cómo se aparean, cómo se reproducen, cómo se mueren, quiénes son sus enemigos, o sea, tal cual, igual que Sí. cualquier otra especie, pues puse a esta, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención, pues fue poner ahí que hay una variación muy grande entre los individuos de la misma especie en relación a sus conductas. Por ejemplo, unos llevan a especies a la extinción y otros se dedican a salvar o rescatar esas especies de la extinción, ¿no? Algunos se los comen y otros son Mm. crudiveganos, Claro. vegetarianos, no sé. Igual que todos ellos que tienen muchas formas de comportarse diferentes, también los humanos mismos Mm. interespecie hay mucha diversidad conductual, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y por ejemplo, ¿cómo sería cómo podrías tú describir la conexión de, por ejemplo, de este juego de las cartas como con la energía de los animales de poder? ¿Cómo podrías, como por ejemplo, para una persona que quizás no ha usado quizás nunca un oráculo o nunca ha tenido como eh, la experiencia de poder, porque a mí me pasa que yo siento que las respuestas aparecen cuando uno está como casi con tu intuición, como que cuando uno se guía con tu intuición sin tanto como la parte como racional, como que te está todo el rato como puede ser que no, que te cuestiona, que no sé qué, que dice que ahí no, por ahí no sé qué, como que te guía, cuando uno lo hace de una manera como con un silencio y directamente confiando, esa es como la experiencia que yo he tenido con los oráculos. Pero, por ejemplo, ¿cómo podrías tú describir quizás como esa conexión, como para las personas que quieran, por ejemplo, o que por primera vez están usando oráculos y no saben muy bien cómo funciona? Pues es como un azar dirigido, ¿no? Cuando tú estás jugando cartas, digamos, una baraja que aquí en México se llama española o algo así, eh, pues justamente, por ejemplo, si estás jugando 21 o alguna cosa así, blackjack, lo que sea, pues justo escoges las cartas o te las da la persona al azar. O Mm. sea, están boca abajo, nadie ve, nadie escoge y te salen al azar. Entonces, cuando nosotros le damos una intención a ese azar de que, pues justamente a través de las cartas y de este juego de azar, nos den una respuesta, pues ahí ya se convierte en algo que Jung llamó sincronicidad, ¿no? Que Mm. es, hay un propósito y ese propósito está dirigiendo qué es lo que sale de alguna forma porque está respondiendo a lo que hemos preguntado. Entonces, si preguntas cuáles son mis tres animales de poder en pues un ritual o por lo menos una meditación antes de sacarlos, pues ya estás pues atrayendo hacia ti la sincronicidad o provocando la sincronicidad que te va a dar esa respuesta.
Sí, o sea, de hecho me hiciste recordar mucho a lo que también se invita hoy en día un poco a vivir la vida como si fuese un ritual. En el fondo, hacer tu vida con pequeños rituales de al momento de levantarte, al momento de quizá ir al trabajo, al momento de estar tú en calma, al momento de leer. Siempre hay como una especie de llevar como una especie de intención y que también ahí tú usaste la palabra de sincronicidad, que yo creo que muy poca gente se deja fluir por las sincronicidades o por la temporalidad, que también van un poco como entre la mano, entre comillas. Como que creo que igual, de alguna forma, el oráculo se parece mucho también al tarot, porque trabajan quizás como con lo mismo, como que tú dices, como hay un tema de sincronicidad que lo da el oráculo y también el tarot, y las otras personas simplemente tienen, o sea, logran interpretar y logran ver qué es lo que salió de esta baraja al azar. Entonces, y ahí está la interpretación también, que ahí volvemos un poco a esto de que la clave es de todo este mundo de simbolismo, de metáforas y de muchas otras cosas, ¿qué es lo que para uno significan esas cosas? Entonces, al final, todo, yo creo que cuando uno, exactamente, o sea, cuando uno juega, o sea, si uno juega a este juego de las cartas del juego del animal de poder, es muy importante el hacerlo como con una energía en que uno esté con una intención y una especie de ritual. Que hay, cuando uno hace un ritual hay como una energía, hay como algo en el aire que se siente distinto, ¿cierto? Sí, 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 así es. Así que, y bueno, y ahora pasando a la siguiente pregunta que me gustaría hacer es, bueno, yo creo que aquí quizás muchos también tienen esta duda de cómo llegaste a crear este libro, o sea, este juego de Animal de Poder. ¿Cómo llegaste a, o sea, cómo fue el proceso? O sea, antes de que existiera todo esto, y quizás tú, yo sé, yo igual leí un poquito lo que cuentas acá en el libro, pero a las personas que no saben, ¿cómo sería? Pues es que yo estaba viviendo en esa época en Santiago de Compostela y estaba trabajando en un taller de personas que tenían problemas con adicciones. Y yo les estaba comentando a ellos lo que leí en unos libros que compré en Ámsterdam, que se llaman La dimensión espiritual de la sanación de las adicciones. Pues la teoría del libro, ¿no? Que es que uno cae en una adicción cuando no está haciendo lo que vino a hacer al planeta como alma y se aburre porque tiene mucho tiempo libre. Entonces, pues ellos me dijeron que sí, que les sonaba eh, importante para ellos este tema porque así se sentían, ¿no? Como aburridos o sin rumbo. Pero pues me decían que cómo encontraban ese rumbo o cómo se enteraban de qué es lo que habían planeado, ¿no? Y entonces, pues yo trasladé esa pregunta al mundo de los sueños para ver cómo qué podía responderles. Y soñé con uno del grupo que estaba frente a mí y en el sueño aparecían animales aquí, en medio de los dos. Y en el sueño pues yo tenía unas claves para saber que si era este animal, pues significaba tal cosa. Y si era otro, tal otra cosa, ¿no? Como qué regalos quería dar al mundo la persona dependiendo qué animal era, ¿no? Y, y estaba basado en mi sueño en vidas pasadas, porque había como historias kármicas simbolizadas con animales, ¿no? Y entonces, pues yo no sabía mucho sobre vidas pasadas y después de tener ese sueño me puse a leer muchos libros al respecto y pues también allí como Santiago es una ciudad universitaria,
irme a las bibliotecas y leer sobre los animales de los 53 papelitos. Y luego ya hice como un mix entre las dos cosas para vincular uno con otro y sacar los códigos que finalmente están en el libro como animal de poder, porque se puede jugar de 4 maneras, ¿no? Para sacar el animal de poder, luego para sacar el aliado temporal que ya habíamos comentado, y también para hacer preguntas que puedes responderte con una carta o con 3 cartas. Entonces los códigos de todo eso pues también están aquí en el libro. Por ejemplo, si sacas 3, la primera significa el pasado, la segunda el presente y la tercera el futuro. Entonces, pues a mí como no me gustan los oráculos que son como de mal agüero, entonces yo hice futuros muy bonitos y el tema es nada más como qué reto tienes en el presente para que llegues a ese buen futuro. Y pues así está planeado esto. Está buenísimo, buenísimo. De hecho, yo, por ejemplo, he igual usado otro oráculo a través de un par de años, pero me llamó la atención que este oráculo en particular siento que me da respuestas muy como al clavo. Y y ahí, la verdad no sé, pero este oráculo lo hiciste canalizada, quizás como que te dieron información como para de alguna manera El sueño transmitir. de sí mismo para mí fue una canalización, ¿no? Ya, perfecto. Fue la respuesta. Ahora, ¿hasta qué punto fue canalizada la información? Pues yo creo que es un mix porque también yo estuve estudiando en la Escuela Mexicana de Escritores 2 años y me escribí una novela ahí de 500 páginas. Entonces sí soy muy buena para imaginarme cosas, escribir, diseñar. Entonces, pero ahí pues no fue tanto como sacarme todo de la manga, sino vincular las lecturas de las vidas pasadas con las habilidades, talentos y particularidades que había leído sobre cada uno de los animales. Buenísimo. Y por ejemplo, si yo soy terapeuta, y porque igual, bueno, yo estuve investigando ahí un poquito, y por ejemplo, si yo siendo terapeuta, ¿cómo recomendarías tú el usar el oráculo? ¿O es posible usarlo con un terapeuta para apoyar sus terapias o no? Como ahí la Y de pregunta. hecho justo yo tengo una formación para que precisamente personas que son terapeutas, psicólogos y sobre todo orientadores vocacionales puedan aprender cómo usar este libro, este juego, para ayudar a otras personas, sobre todo, por ejemplo, si eres orientador vocacional, antes de que los chicos escojan la universidad, sacar sus animales de poder y ver si lo que ellos están pensando pues se correlaciona con sus animales o si no, y quizá estos le dan alguna otra pista que le pueda interesar, sobre todo a los que no han escogido nada y andan medio Claro. despistados, quizá también les da una idea. Y cuando yo lo he jugado con pues personas jóvenes en esta situación, me he encontrado algunos 3 casos diferentes, ¿no? Los primeros que reciben una confirmación de lo que ya estaban pensando, que se sienten súper felices. Luego los que no saben ni qué onda y a lo mejor les digo pistas. Y luego otros que están como siguiendo más líneas externas que les están marcando sus tradiciones paternas, maternas, o que les van a heredar un negocio y quieren prepararse para recibir ese negocio y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que su alma se propuso, o tal vez sí, pero digamos que son los 3 casos básicos que yo he encontrado en este tema de orientación vocacional. Pero luego también hay muchas gentes que ya pues pasaron esos años mozos y están deprimidos o pues quieren hacer una transición porque no les gusta lo que están haciendo laboralmente. Y también ahí pues es oportuno utilizarlos por parte de consejeros, de terapeutas, orientadores, para ver qué efecto surge también el descubrir esos 3 animales en estas personas, ¿no?
también yo lo planteo como un juego y no le puse el oráculo de Delfos Claro. acá, para que no te lo tomes tan en serio si no te gusta, ¿no? Si te sirve, Sí. lo tomas y si no, no te sirve, pues la vida te llevará por otro camino, quizá a repetirte lo mismo o quizá no, o quizá también puedes haber pactado algo y luego aquí arrepentirte y decir, no quiero hacer eso, pero quiero hacer otra cosa, ¿no? También otra forma de escogerlos sería leer todo el libro y tú decir, ah, pues yo quiero hacer esto, esto y esto. Entonces, pues creo que es un libro, un juego versátil porque tiene todas estas posibilidades para ser utilizado, ¿no? Y, por ejemplo, ¿es recomendable para niños? O sea, ¿de qué edad, por ejemplo? O sea, ¿cuál es el rango más o menos de edad que es recomendable usar este juego? Pues O el yo oráculo. lo propongo justamente cuando ya eres mayor de edad y estás pues viendo qué es lo que vas a estudiar, porque no está hecho con códigos para niños, ¿no? Ujú. Súper. Y, por ejemplo, no sé si te acuerdas quizás como, por ejemplo, tu vida antes de entrar a este tipo de información, antes de también conocer el tema. Yo de hecho no sé si el tema de los oráculos es algo que lo sabes desde pequeña o lo sabes como ya un poco más grande. No sé si te acuerdas quizás también como el contraste de tu vida y cómo te ha afectado de forma positiva para la actual el tener el conocimiento y poder trabajar con los animales de poder. Sí, pues justo un canalizador en alguna época juvenil que yo lo consulté, bueno, juvenil que sería como veintitantos, me dijo que yo tenía un linaje, pues de haber trabajado con oráculos y concretamente con las runas y que podía como rescatar esos conocimientos ahora, ¿no? Y también me dijo que en la Atlántida había trabajado con cristales y, no sé, cosas así como que cuando me lo dijo todo se me hizo raro, pero a la vez interesante. Entonces empecé a estudiar lo de las runas y me tallé mis propias runas, hice los símbolos, estudié Wow. mucho cómo era todo esto y me gustó mucho, ¿no? O sea, y dije, ah, pues, o sea, esto es algo ancestral, pero igual yo podría modernizarlo o hacer mis propias cosas con pues unos interpretaciones contemporáneas y todo, pero pues fue solo cosa de pensarlo y no ponerme a hacerlo hasta que ocurrió lo del sueño y entonces ahí sí ya dije, ah, esto es el momento y además ahora estoy trabajando en otros dos, uno es sobre sueños, otro Buenísimo. pues oráculo para de alguna forma saber qué pistas te pueden dar estas nuevas cartas para interpretar lo que pasa en tus sueños o trabajar con eso, ¿no? Y luego, pues también me gusta mucho un curso de milagros y estoy haciendo algo, es que tengo muchos proyectos y ahí a medias, pero estoy haciendo uno solamente con imágenes de mantis religiosas, que son unos animales increíbles, y citas de un curso de milagros, ¿no? Entonces, a ver, espero si algún día lo acabaré o qué va a pasar. Pero Ánimo ahí, para eso. Yo creo que se viene. Siempre va a ser el tiempo perfecto para cuando puedas finalizarlo, yo creo. pues es que Y el de los sueños lo estoy haciendo con un amigo que también él escribió un libro de sueños. Mi primer libro antes de este es un libro de sueños. Los dos entonces tenemos nuestros talleres y libros sobre sueños y él me planteó esta idea de ¿por qué no hacemos ahora un oráculo de animales? Y le dije que sí. Entonces, pues buenísimo. esto que ya no depende tanto de mí sola, sino que él también, sus tiempos, o sea, es un rollo también Claro, muy ahí va sueño, con más tiempo. pero bueno, espero que algún día se logre. Sí, yo creo que sí. A veces termina, esa experiencia termina siendo las media aventuras, así que uno no Y sabe cuándo ya terminan eso, sí, pues termina el proceso. Así que, y de hecho, hablando, bueno, aquí me gustaría rescatar dos cosas aprovechando. Eh, Estoy quizás como entendiendo un poco de que hay como el tema de los sueños.
para ti bien potente Ujú. en tu vida. Y no sé si nos puedes quizás contar un poquito sobre cómo es la conexión o qué se puede obtener a través de los sueños, porque los sueños también, yo igual sé un poquito, pero aprovechando que estoy hablando con una experta, así que como, no sé, quizás nos puedas contar un poquito más sobre porque nosotros al final soñamos todos los días. No nos acordamos quizá en algunos sueños, otros que sí, y son varios sueños en una misma noche, entonces al final eh, cada sueño a veces puede traer mensajes que para nosotros pueden ser súper, súper valiosos, pero ¿cómo es para ti ese viaje a través de los sueños y qué también te traes o puedes traerte al mundo del consciente de los sueños? Quizá me estoy dando la media vuelta, pero la voy a dejar ahí quizás como la pregunta de, quizás nos puedas como quizás contar la importancia, la relevancia de los sueños, especialmente como guía, quizás para ciertos Pues, aspectos de tu vida. creo que es un tema así como que requiere mucho, pero Ujú. resumidamente diré que hay distintos tipos de sueños en mi experiencia y que algunos de esos sueños te pueden dar enseñanzas o guía. A eso les llamo pues precisamente sueños que guían, así se llama mi libro. Y hay otros que pues prácticamente no sirven para nada, que son muy ordinarios porque repetimos las tareas que estamos haciendo aquí en el día a día, Claro. hacer la limpieza o estar tecleando, cosas así que no tienen mucho que sacarles. Y pues también hay otros paradigmas que los ven de forma distinta, algunos como diagnósticos para ver cómo está tu inconsciente, que sería el caso del psicoanálisis, Mm. o pues también algunas corrientes religiosas los ven como medios a través de los cuales se comunican con nosotros deidades o pues seres intermediarios, ¿no? Como podrían ser los ángeles, estos mismos animales de poder o aliados. Entonces, pues como hay distintos tipos de sueños, también hay distintas cosas que podemos hacer con ellos, ¿no? Y a través de ellos y durante ellos. Sí, bueno, yo lo encuentro, para mí son unos grandes viajes. Efectivamente, como tú dices, también hay algunos sueños que tú dices, es como lo mismo de ayer o es como lo que hice hoy, así como, quiero cambiar la historia aquí, no sé. Y otros que de verdad son impresionantes. Yo creo, lo voy a dejar ahí también como, porque, bueno, a mí me interesa el tema de los sueños, en algún momento me gustaría, si es que quieres, obviamente poder invitarte para hablar un poco más sobre eso. Y ahora volviendo a los animales, ya que mencionaste la mantis, bueno, yo sé leyendo el libro de que la mantis para ti es un animal importantísimo. ¿Qué nos podrías como contar quizás cómo llegó a ti, cómo te diste cuenta también de que había algo especial ahí con ese animal y cómo te ha ayudado también? Pues justo en una ceremonia de ayahuasca, pues yo sentía así como que estaba dentro del cuerpo de una mantis ¡Wow! y luego he pensado, bueno, he tenido encuentros con distintas mantis en el plano físico y he pensado o sentido que me estaban transmitiendo como imágenes eh, o conocimientos a través de lo que ellas estaban haciendo en ese momento, ¿no? Como si yo hiciera una lectura simbólica de lo que ellas estaban haciendo y cómo aplicar eso en mi vida personal, ¿no? Entonces es una de las formas que yo aconsejo mucho a las personas para conectarse con sus animales de poder cuando ya saben cuáles son, que vean en la naturaleza, en vivo y en directo a esos animales, porque a partir de la observación, si no pueden ser vistos así de cerca, pues por lo menos en documentales o complementariamente en documentales, porque a veces se graban cosas que no vas a ver en vivo, pues te enteras de muchas cosas que puedes aplicar a tu vida, ¿no? Por ejemplo, no hablando de la mantis, pero un ejemplo que me gusta mucho es de una chica que tenía como animal de poder el salmón.
y ella, en un ejercicio que hicimos de convertirte o jugar a ser tu animal de poder en la naturaleza, ella se metió precisamente a un río y estuvo nadando contracorriente y entonces al final pues nos dijo que su experiencia había sido muy ascensorial en el sentido de ver qué tan difícil es ir contra la corriente, qué fácil es dejarte llevar Claro, por ella, pero qué satisfactorio es cuando luchas contra ella y llegas a tu meta, ¿no? Que es un poco el sí. consejo que da como animal de poder a las personas visionarias o futuristas a las que les sale precisamente este animal, ¿no? Entonces, Mm. así cada uno podemos proyectar sobre lo que estamos viendo diferentes cosas que nos van a dar una información en el momento. Qué genial. Sí, o sea, en el fondo, convertirnos grandes, como sacar, o sea, despertar nuestra capacidad de observación, pero ya dejar de mirar nomás como de una manera tan superficial, sino ya ir más profundo. Es como, hay un dicho que no creo que es como no mirar, sino observar o algo así. Bueno, no me acuerdo del dicho. Espero que las personas aquí se acuerden y puedan saber a qué me estoy refiriendo. Pero hay una, de hecho hay un orden que, bueno, también lo supe un poco cuando yo hice un curso de lenguaje cósmico y ahí un poco también se decía que habían como, de alguna manera, tres, tres aspectos importantes como para que la persona de alguna manera esté en profunda conexión. Que una es justamente es observarse a sí mismo, pero como persona en el ambiente, como tu rol en el ambiente, como tú, darse cuenta y por último ya actuar si es que quieres y requiere hacer un cambio en tu vida o en tu realidad. Entonces, escuchándote me hiciste recordar muchísimo eso y también efectivamente hay animales que nos enseñan muchísimo, o sea, en la naturaleza yo creo que hay mucha enseñanza. Si nosotros vamos a, si pudiéramos como apreciarla en su totalidad, sería maravilloso. Ahora, dentro de las posibilidades, como tú dices, hay ciertas cosas que no hay a poder ver, que es mejor ahí apoyarse con un documental. Y ahora, yendo como a las últimas dos preguntas para ir cerrando por el tema del factor hora, pero la verdad, ahí también si podemos seguir conversando si es que hay alguna pregunta, algo que quieras también como compartir de manera libre. Por ejemplo, mm, por ejemplo, en cuanto a la sanación, ahora si yo no soy terapeuta, sino ya me pongo desde el lado del paciente de alguna forma, el tener esta información con respecto a los animales de poder, a mí se me va a generar una especie de un cambio inmediato, va a ser algo paulatino, o se me va a generar sí o sí un cambio, o en algunos casos puede que no. Eso va a depender de la persona. Eh, pues, o sea, como tú, yo creo que simplemente por sacarlas tienes una información distinta dentro de ti y eso va a cambiar algo en ti, ¿no? Mm. Sobre todo si pues escuchas el mensaje y haces caso de el reto si sacaste una pregunta o de la guía de tus animales de poder en cuanto a orientación vocacional, ¿no? Pero así cosas mágicas de porque saqué la carta del oso ya me voy a curar, creo que no. Sí, yo también creo, como que, y eso también lo menciono un poco como porque la gente a veces tiene muchas expectativas o quiere como controlar mucho el resultado. Y a veces uno, la verdad, lo único que tiene que hacer es dejarse fluir y sin pensar en el resultado, porque también así te abres a que la experiencia sea perfecta en base a lo que esta experiencia te va a entregar sin que tú lo controles, porque si uno lo controla, al final a veces uno no se abre a ciertas cosas.
que justamente lo que necesitas es abrirte a ciertas cosas. Entonces, como que creo que igual esta información sí o sí es valiosa para todos, sí o sí yo creo que es algo que, como tú dices, al momento de recibirla, uno ya va, con solo ya recibir la información, ya vas a mirar desde ciertos aspectos de tu vida de una manera distinta. Pero eso también, el que te vas a sanar a todo, yo creo que va, eso siempre depende de uno, de cuánto realmente tú quieres realmente sanar también, y cuánto tú te entregas a la experiencia del autosanador que llevamos dentro. Sí, así Así que, es. haciendo esa reflexión ahí chiquitita. Y ahora para ir cerrando, bueno, aprovecho de las personas si que tienen alguna pregunta. De hecho, no sé, ¿no he visto aquí la burbujita? No. Entonces vamos a la pregunta de, por ejemplo, yo no sé si tienes algún taller, o sea, de partida yo no sé si haces talleres solo presenciales o también lo haces online. No sé si también tienes algún encuentro que quizás también aprovechando este espacio para las personas que están viendo ahora en vivo y personas que pueden llegar a verlo después diferido, que quieran también participar quizás de algún encuentro, taller o curso que tú vayas a realizar pronto o estés realizando, de hacer un poco la invitación ahí. Pues durante muchos años estuve haciendo los cursos físicamente, viajando a diferentes lugares, porque este libro se estrenó en 2010, hace 12 años, entonces casi una década estuve haciendo eso, pero tanto por tema de pandemia como que yo ya me había cansado de viajar tanto, ahora hice todo en línea, en una plataforma en donde tú pues pagas y accedes directamente a todo el material, que son textos, videos y meditaciones guiadas, audios también. Y entonces, pues, ahora sí que ya, servicio automático. Claro. Y, y esto, pues, puede servir para las personas que, como comentamos, en primer lugar son terapeutas, orientadores, guías de alguna forma, y que lo quieren incorporar también en su propio trabajo como terapeutas o en sus talleres, en sus sesiones personales, pero también sirve, yo creo, a todas las personas que simplemente quieren saber más acerca de los animales y quizá también de estos temas de las vidas pasadas, porque ofrezco mucha información al respecto. Hablo también um, de los derechos de los animales. De hecho, dedico una parte de las ganancias del libro a padrinar animales que están pues en un área protegida en la selva del Mano en Perú. Y próximamente también vamos a apoyar el corredor del jaguar con precisamente las ganancias de lo que es los cursos en la plataforma. Y te vas enterando de muchas cosas, por ejemplo, de la terapia asistida con animales. Algunas personas que pues no eran terapeutas y se metieron me dijeron, pues mira, yo no conocía esto, pero creo que mi animal puede ser entrenado para ser un coterapeuta y quiero irme por ese camino y entrar ahí, ¿no? O también tenemos mucha información acerca de comunicación interespecies, comunicación animal, y algunas personas también se decantan por ahí profesionalmente. Hable para mí un abanico de muchas cosas que yo quiero que la gente conozca sobre los animales y también que los animales quieren que conozcan sobre ellos y que me dijeron, ahí sí canalizado, por ejemplo, a través de un sueño, porque iba yo a hacer precisamente cuando estaba haciendo el material de la plataforma un capítulo sobre los derechos de los animales y pensé poner la declaración de los derechos de los animales pues firmada por la ONU, impulsada por la ONU, con algunas imágenes. Y esa noche que me quedé pensando en eso, soñé con animales que se estaban riendo. Y yo, no, también yo amanecí riéndome de, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo animales que se ríen, no? Y entonces puse en el Google, en el buscador, imágenes de smiling animals o animales que se ríen y wow, increíble. No sabía que había todos esos animales que se reían, ¿no? Y entonces usé Wow. esas imágenes en el video de sus derechos para que pues no transmitiera
ellos el mensaje como yo lo estaba pensando, como de sufrimiento, de poner imágenes al revés, ¿no? De castigos o de cosas tortuosas que les hacemos, y ellos querían ser presentados como, ay, hasta lloro con eso, como animales que se ríen para, pues para identificarse con lo que nos identifica a nosotros como humanos, ¿no? Esa capacidad de reírnos Mm. y ver que ellos también la tienen y también son humanos. Qué loco. Sí, pues me Es emocionó. es maravilloso escucharte y de hecho también me hiciste recordar qué linda experiencia, lo encuentro muy, porque también efectivamente muchas personas quizás con todos los años que llevamos con respecto a esto de la interacción humana con los animales, viene hace muchos años en donde no ha sido muy positiva, ha sido más negativa, y uno pensaría que guardarían rencor o algo así, y la verdad me hiciste recordar, no sé si conoces a Mariby Simona, bueno, no sé si conociste a Mariby Simona. Ella, bueno, ella hizo una escuela de comunicación entre especies, ella se comunicaba de forma telepática, y ella falleció el año pasado, pero en sus últimos años ella tuvo una cosa, o sea, bueno, un curso que hice con ella contó una experiencia que había tenido con un animal, que justamente ella le decía le hacía la pregunta de ¿qué piensas tú sobre los humanos? Desde ese lado de que ella con mucha rabia de cómo el humano ha maltratado al animal. Y él le respondió que sabían que el humano estaba aprendiendo, entonces no guardaban, era muy linda esa experiencia, no guardaban el rencor, entendían que el ser humano estaba aprendiendo, pero sí querían que en algún momento el humano pudiese verlos como unión, o sea, en conjunto y no inferior, no por separado, ni nada. Entonces me hiciste recordar eso y es fuerte. Yo, de hecho, de chica que he tenido también. Yo lloro con todas esas cosas que son de maltrato, no puedo ver esas imágenes porque me remueven demasiado por dentro, o sea, me da mucha rabia, mucha pena y llega mi cuerpo a tiritar de la impotencia de todo. Pero nada, o sea, qué hermosa experiencia de que más encima se mostraran sonriendo, porque Y es ese video lo tengo en YouTube abierto porque dije, wow, hay que compartir todo este mensaje. Entonces lo lo voy a pueden ver buscar. en mi canal, en Karina Malpica. Y aquí les voy a enviar pues el enlace donde pueden ver los cursos. Ah, la plataforma, súper. Ajá. Bueno, no sé, eh, a ver, ¿Lo estás enviando aquí al grupo? es que no sé cómo hacerlo, pero según yo, sí, ¿no? Pero tengo una idea. Ah, Según yo, súper. Ahí ahí se lo mandó. pueden ver. Y también te lo mandé a ti por si lo Sí, de hecho quieres así yo compartir. aprovecho de ponerlo en la descripción. Así también a todas las personas que lleguen le mandamos el link. Pues sí. Pues yo me despido porque ya tengo una Por la consulta, hora. me acabó la hora. Y pues te agradezco muchísimo por la invitación y les agradezco mucho a los que estuvieron aquí presentes con nosotras Sí. y a los que puedan ver esto en el futuro y de parte mía y de los animales. Gracias. Hasta luego. Chao, que estés bien. Muchas gracias por estar, por compartir también todos tus conocimientos. Cuídate que estés Gracias. muy bien. Hola, soy Macarena Baltra de Mi Mágico Bosque. Recuerda seguirme en Instagram. Si te gustó el video de Explorando Senderos, dale like. Sígueme en mi canal para más. Y recuerda activar la campanita para que siempre estés atento o atenta al nuevo contenido que voy a ir subiendo.